Eso quedó con el número 1. Bueno, entonces aquí ya les estoy compartiendo. Vamos a minimizar esta pantallita de Moodle para que nos deje ver. Bueno, entonces vamos a hablar de lo mismo de la sesión anterior, ¿cierto? De ese ING que estábamos manejando, pero esta vez en pasado, ¿sí? La sesión anterior nosotros decíamos lo que hemos estado haciendo, es decir, algo que empezó en el pasado y que todavía no ha terminado, ¿cierto? Hoy vamos a mover eso al pasado, es decir, que vamos a tener la posibilidad de hablar de algo que había, ¿sí?, estado pasando antes de que sucediera algo, es decir, una acción antes de otra en el pasado, ¿sí? En español puede que funcione un poco parecido. Yo puedo decir algo como, yo había estado leyendo cuando mi madre llegó, por ejemplo, ¿sí? Algo que ocurrió antes de otra cosa, ambas en el pasado. Miremos este ejemplo por acá. My husband had been painting our house before we moved in 1790. ¿Ok? Por acá tenemos dos acciones, ¿cierto? La primera, que está escrita con negro, ¿cierto? My husband had been painting. Eso es lo que había estado haciendo, ¿cierto? Había estado pintando. Y eso fue antes de que se trasladaran, a ver, en español, ¿cómo se dice? Corrotearan, algo así. Que se mudaran, ¿sí? Antes que se mudaran en 1790. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tienen que haber dos acciones, ambas acciones en el pasado, ¿sí? Una sucedió primero que la otra. Lo que está en negro sucedió primero que lo que está en rojo. My husband had been painting our house before we moved in 1790. ¿Sí? Eso fue hace tiempo también. Otro ejemplo. My husband was very tired yesterday. ¿Sí? Esta es una primera acción. Luego voy a identificar la razón por la cual él estaba cansado. ¿Sí? ¿Por qué estaba él cansado? Bueno, porque él había estado cleaning. ¿Qué será eso? Ando. Ajá. Entonces, la razón por la que él estaba was very tired. La razón es he had been cleaning our house all day long. Como ustedes ven acá, ya no estamos hablando de has ni de have, que utilizábamos en el presente, sino que para el pasado, para este tema del pasado, solo vamos a utilizar had. Ese had es el pasado del verbo haber. Y el pasado del verbo haber es había. ¿Sí? Puede llegar a ser tenía, pero en este caso, para este tema, vamos a tratarlo como había. He had been cleaning our house all day long. Vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Teacher, te escucho. Teacher, para have, como para you, they, read, sería will. Todas acá, todas en este caso, ya vamos a ver aquí la estructura, todas van a funcionar con had, mira. Had, negativo hadn't, Okay. etc. Entonces, yo aquí no voy a diferenciar terceras personas, no voy a diferenciar si es hombre o mujer, no, nada. Todos, ¿sí? Él, ellos, nosotros, cualquiera puede funcionar con had, ¿sí? Entonces, positive, the positive, the subject, the had, the been, este es el participio del verbo to be, estado o sido, ¿cierto? Y ese verbo, esa acción, va a llevar ing. For example, they had been playing tennis, ¿cierto? Si nos tocara traducir, ahí dice que ellos habían estado jugando tenis, ¿cierto? Eso vamos a decir que sucedió primero. Ellos habían estado jugando tenis when the accident occurred, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría a nosotros completo con las dos acciones. Una acción que sucedió primero y otra que sucedió después. Por eso se llama pasado.
son dos acciones, una que ocurrió primero y la otra que fue la que ocurrió, ¿sí? Después. Ellos habían estado jugando tenis cuando el accidente ocurrió. Ambas en pasado. Bueno, por aquí digo Paola. Vamos a anotarlo acá. Bueno. Negative. For the negative, I just need to put not. ¿Sí? Solo necesitaría agregar ese not para que se convirtiera ya en esa forma negativa. They hadn't been playing tennis. Ese hadn't es exactamente lo mismo que had not. They hadn't been playing tennis. Y continúo exactamente igual. Ellos no habían, o ellas no habían estado jugando tenis. Yes, when the accident occurred. ¿Sí? Podría ser el mismo ejemplo, pero esta vez negativo. ¿Sí? Y aquí en lugar del punto puedo usar una coma. They hadn't been playing tennis when the accident occurred. Y como siempre hacemos, a la hora de hacer una pregunta, yo invierto la posición, ¿sí? Yo modifico lo que se llama sintaxis en la oración, ese orden, ¿sí? Lo intercambio, ya no digo they had, sino had they, ¿sí? Had they been playing tennis? ¿Habían estado ellos jugando tenis? Bueno, miremos por acá. Bueno, por aquí tenemos una S. Esa S quiere mencionar, ¿sí? Quiere resumir la palabra subject, ¿sí? Que es la persona de la que vamos a hablar. Ese subject puede ser he, puede ser she, puede ser it, puede ser we, puede ser you, cualquiera de los pronombres que nosotros ya conocemos. Ese es el sujeto, sino que aquí como está un poquito resumido, no colocan subject, sino la S. Y tenemos por acá esta B, esta V, ¿sí? Eso quiere decir que el verbo debe tener ing. En este caso, el verbo es play, ¿sí? Yo debo agregarle ing. Playing. Verb with ing. Playing. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué tal esa estructura? ¿Alguna pregunta? Bien, Bien. profe, sí, señor. Bueno. Sí, señor, bien. Listo. Vamos entonces a avanzar un poquito. ¿Sí? Este temita pues es muy parecido al que vimos la clase anterior, simplemente que cambiamos ese have y ese has, lo cambiamos por had, ¿sí? Ese had ya me va a llevar a mí al pasado, ¿sí? Lo que había. Ya no voy a hablar de lo que he estado haciendo, sino de lo que había estado haciendo. Let's move. Este es el contexto. The lion was tired and sleepy. ¿Ok? Ese león estaba tired. ¿Qué será eso? Tirado. Cansado. Cansado. Y también estaba Durmiendo. dormilón, somnoliento, todo eso. Pero ¿cuál será la razón? Bueno, resulta que it had been hunting. Cuando digo it, ¿a quién me refiero? Al león, ¿cierto? Al animal, sí. It had been hunting gazelles for 3 hours. Esta de acá es la razón por la cual el león estaba cansado y somnoliento. It had been hunting, había estado cazando, ¿cierto? Ya aquí no puedo decir que ha estado, ¿no? Sino que había estado cazando gacelas durante 3 hours, ¿ok? Poor gazelles. O sea que en cada una de esas preguntas que se haga siempre debe estar incluida una respuesta de lo que sucedió. Exacto. Más que una respuesta deben estar incluidas dos acciones, ¿cierto? Dos acciones, las dos tuvieron que haber sucedido en pasado. Vamos a analizar otra. My cousin Wilson was exhausted but happy. ¿Sí? Él estaba, ¿qué será eso de exhausted? Demasiado cansado. Ajá, estaba exhausto y, pero, estaba exhausto, pero
pero feliz. ¿Cuál será la razón de que él estaba? Yo puedo utilizar el pasado para He decir. has been drink. Estaba No. jugando He tenis had de been mesa por playing. 7 horas. Es que Ajá. Playing. Profe, como cuando uno va a tomar cerveza, Ok. Exhausto pero feliz. Exacto. pero He had feliz. been playing tennis for eso me leyó la mente, 7 estaba pensando. hours. Ok. En este caso, no estamos hablando de beber, drinking, sino de playing. Ok. De acuerdo pues con la foto. He had been playing tennis for 7 hours. Ok, vamos a ver si el ejemplo concuerda con nosotros. Ahí debe decir, he had been playing, ok, para formar. My friend wasn't, negative, my friend wasn't full of energy. He had been studying English all night long, ¿cierto? Como esos que van a estudiar el próximo miércoles por allá para el quiz, etcétera, etcétera. He had been studying English all night long. ¿Ok? All night long es una expresión de tiempo que quiere decir durante toda la noche. Si yo quiero decir durante todo el día. Pero no tienen que ser 2 actividades. Claro. Más que actividades, dos hechos, ¿sí? Mi amigo no estaba lleno de energía, esa es la primera, como el contexto. Pero ¿cuál es la razón de que él no esté, o de que él no estaba lleno de energía? Bueno, la razón es que había estado estudiando toda la noche. ¿Qué sucedió primero? Había estado estudiando inglés, ¿cierto? ¿Qué sucedió después? No estaba lleno de energía. ¿Listo? Más que dos acciones como tal, son dos eventos, ¿sí? Dos eventos que suceden en el pasado. Uno antes del otro, ¿ok? Next, my mommy didn't make breakfast yesterday. Well, she had been, yes, y este de acá es el verbo Planchar. planchar, okay, iron. So, she had been ironing all night long, ¿cierto? ¿Qué pasó primero? Bueno, mi mamá no hizo desayuno ayer, ¿cierto? Ella había estado planchando toda la noche, ¿sí? Ahorita les mencionaba all night long, que es una expresión para referirse a toda la noche. Si yo quisiera decir todo el día, yo lo único que cambio es night, y yo digo all day long, ¿ok? All day long. Si quiero decir todo el sábado, all Saturday long. Todo el martes, all Tuesday long, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para referirme a todo el día, todo el sábado, todo el año, etcétera, etcétera. Our neighbors were sad. Yes, they were sad, our neighbors, because they, what is the negative? They Hadn't they hadn't been. They hadn't been enjoying their own stinky car. ¿Sí? Contexto, estaban tristes. ¿Por qué? Porque no habían podido disfrutar, ¿sí? No habían estado disfrutando, ¿sí? Ese viejo y apestoso, oloroso carro. ¿Sí? Next, my teacher was mad. What is mad? My teacher was mad. Es Pablo. Malo. No. Mad is very similar to crazy. Mad and crazy. Ese mad es... enojado, quizás. Puede interpretarse por ahí. Ese mad tiene que ver con locura, con perder la razón, ¿cierto? Mad. Profe, usted sería así de donde uno no entienda su clase. Ya no se puede, pero ¿por qué no cargar un móvil? Hoy en día ya no se puede, pero habría que Pero buscar. si no, sí. ¿Ah? O sea que no, sí, puede, sí. Ya. Bueno, habría que buscar en Mercado Libre un látigo bien interesante que se vea por ahí. Que de miedo nomás para... Uy, profe, pero para otras cosas, seguro.
No, estamos aquí hablando de la educación como era antes, ¿cierto? Que compraban reglas y todo eso, no más. ¿Ok? So, math, ese math tiene que ver con perder la cabeza, perder en términos de Perder la razón. perder la razón, ¿ok? Because we, ¿sí? ¿Por qué estaba histérico, loco el profesor? Porque nosotros no habíamos estado, ¿sí? Prestando atención a la clase. He was mad with anger, ¿sí? Él estaba loco, con ira, yes? Because we hadn't been paying attention to the class, ¿ya? Aquí estaríamos trabajando entonces esa forma negativa. Si yo no quiero decir hadn't, ¿yo qué podría decir? En lugar de hadn't. Have not. Had not. Ok, cool. Butch es el nombre de este perrito, bueno, de este perrote. Was quite fat, ¿cierto? Estaba, ese quite es un sinónimo de very. Yo puedo decir muy, ¿sí? Butch was quite fat. ¿Cuál era la razón de que el perrito estuviera, o estaba, ¿sí? Tan gordo? Porque él Muchos Tenía dulces. mucho azúcar. había estado, había estado comiendo mucho azúcar. He had been eating too much sugar. Kevin, yes, Kevin had been painting for 8 seconds when the ladder fell. ¿Qué sucedió primero? Él había estado pintando, ¿sí? Durante 8 Pintando. segundos, painting, y luego, pues la escalera, the ladder, fell, ¿sí? Las dos acciones en el pasado. Okay, get on the train. We were too late. The train had been waiting for us. Yes. Nosotros llegamos demasiado tarde, estábamos demasiado tarde y el tren había estado esperando por nosotros, había estado. Listo, ahí tenemos ya varios ejemplos sobre ese had, ese hadn't, positive or negative. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá sobre ese pasado? Importante recordar entonces que para el pasado la estructura va a llevar siempre had been, ¿sí? Had been en pasado. Y ese ing pues se va a agregar sobre la acción, sobre el verbo que estemos utilizando en ese momento. Una regla para utilizar ese had been, bueno, tiene que haber dos eventos del pasado, ¿sí? El pueblo estaba en llamas porque Andrew había estado jugando con los fósforos, ¿cierto? Had been playing. Esa es la estructura del pasado perfecto progresivo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran que repitamos sobre esto? Bueno, vámonos entonces a esa partecita del ejercicio para que veamos cómo funciona en el ejercicio. Lo tengo por aquí. Profe, hoy Lo escucho. vamos a sacar unos minuticos para revisar el módulo, por favor. Sí, ya estábamos. Vamos a hacer este del pasado y ya miramos hacia atrás. Aquí les estoy compartiendo el texto guía. Vamos a darle minimizar a esta presentación que se hizo aquí. Y maximize to this. Bueno, ese es el texto guía. Ya lo deberían estar viendo. Ahorita le echamos un vistazo a estas de por acá. Nos interesa el día de hoy esta de acá. Que vuelvo y le repito, la importancia está en ese had been con ing. ¿En qué hace énfasis esto? Bueno, en cuánto duró una acción, ¿sí? Antes que la otra. Dos eventos como tal. Por ejemplo, number 1. In the office for more than 2 hours, ¿cierto? Ese when me va a dar a mí inicio para la segunda acción. Cuando el jefe finalmente llegó, ¿sí? Entonces, ¿qué había estado pasando cuando el jefe finalmente llegó? ¿Cómo completaría yo esto?
I have. Have been waiting. Okay. I've been waiting. Ok. Entonces voy a quitar esto de por acá para tratar de completar con should. Vamos a quitar esto de acá. I had been waiting. Yes. I had been waiting in the office for more than 2 hours. Yes. When the bus finally arrived. Bueno, vamos a borrar por acá para yo tratar de quitar este cuadradito que tengo después por acá. Así. I had been waiting. Number 2, they talk for over an hour before. Ese before es otra palabra que me va a dar a mí entender que ya va a empezar o que hay otra acción siguiente. Ese before lo podemos traducir como antes de. Before the other members arrived. So, they had been, see, they had been talking, okay? They had been talking for over an hour before the other members arrived, ¿sí? Como ven, la idea es que ustedes puedan utilizar ese had been, ¿sí? Pero identificando las dos acciones, ¿sí? ¿Qué pasó o qué había estado pasando? ¿Sí? ¿Qué había estado pasando en estas dos acciones? ¿Cuál sucedió primero y cuál sucedió después? Bueno, preguntas sobre cómo resolver este ejercicio. Tenemos que Before, estar he said before. She Profe, had been working. especialmente del módulo de la página número 2. Esa es la que a mí me ha dado más dificultad para hacer, profe. De esta primera, pues estábamos hablando de reported speech, ¿cierto? Yo tengo que decir lo que otra persona dijo con ese discurso reportado que vimos. De esta Sí, yo tampoco apoyo con eso. de esta segunda, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es analizar esas preguntas para darle una respuesta con reported speech. Number 1, what is the most important event you were told about recently? ¿Sí? Eso se puede resolver de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que alguien me dijo, ¿sí? O yo puedo decir que lo vi en televisión. Vamos a decir como si alguien me hubiera dicho, ¿sí? Vamos a hablar, voy a hacerlo con Zoom. Voy a anotar desde Zoom. Profe, perdón, es Sí. que de esa página alcanzamos a resolver hasta la 4, o sea, hicimos las 4 primeras en la primera clase. Listo. Vamos entonces a pasar por acá a la número 4. O sea, esta hasta la número 4. What have you heard about the latest news in your country? ¿La 4 ya la hicimos o seguía la 5 a resolver? Seguía las 5, profe. Number 5. What have you heard about the latest news in your city? Bueno, aquí estamos hablando de nuestra ciudad y de las últimas noticias que hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir acá, the mayor of Pereira said that, yes, said that commerce was to be opened next week. ¿Sí? El alcalde de Pereira dijo que, ¿sí?, el comercio, ¿sí?, estaba por abrir o estaba para ser abierto la próxima semana, ¿sí? Esas preguntas me van a dar a mí un contexto el cual yo puedo utilizar para reportar lo que había escuchado, ¿sí?, lo que he escuchado acerca de las últimas noticias en mi ciudad. Entonces yo puedo decir que el alcalde de Pereira dijo que
el comercio estaba para ser abierto la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué otra respuesta puedo dar? Un periódico de acá local, a ver. No sé si todavía existe. El diario. Ok, ¿Qué hubo? ok, uno bastante interesante. El diario de Rotún said that, yes, people in Pereira was very affected by COVID-19. Esto me lo estoy inventando, pero es una manera de reportar lo que puede que yo haya escuchado, ¿cierto? El diario de Lutón dijo que la gente en Pereira estaba muy afectada, ¿sí? Por esa enfermedad que ya conocemos, ese virus que tenemos. Listo, entonces, esas preguntas me van a dar a mí. Lo que busca acá es como dar una respuesta del pasado. Exacto, reportar lo que puede que yo haya escuchado, ¿cierto? La número 6 me dice, ¿recuerdas, sí? ¿Recuerdas la última instrucción que mencionó tu profesor? Bueno, entonces yo puedo decir aquí, the teacher, wait, my teacher said that, yes, the exam was going to be on June the 4th, ¿cierto? Que el examen iba a ser, ¿cierto? Sí, iba a ser el 4 de junio, ¿cierto? En este caso no es exam, es exam, no es plural, es singular. My teacher said that the exam was going to be on June the 4th, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que esto sea más sencillo? Vamos a crear las dos. Vamos a crear una con las palabras exactas y otra haciendo el discurso reportado. Teacher, Te escucho. mira, por ejemplo, también ayer respondiendo cuando do you con if y whether. Entonces, por ejemplo, en las 6, Sí. yo, por ejemplo, lo hice. He asked me if I remembered the last instruction my teacher mentioned. Ajá, también podría ser. Esa es la Ahí, forma que va a decir. Pues yo las hice así. claro, es que lo que estás haciendo ahí es reportando la pregunta, ¿cierto? Estás Ajá. reportando la pregunta y también se puede hacer. No hay ningún problema en reportar la pregunta. ¿Listo? Bueno. Bueno. Bueno, como les decía, lo que podemos hacer para responderlas más fácil es crear, inventarme lo que alguien dijo. Por ejemplo, creen que la tenemos debajo de la me voy a inventar. Pero es que él me dice que la llave no quedó chorreando, que la llave está... Ok, permíteme. Pensé que era una pregunta. Eri, Por acá. hermosa. Ok. Como les Qué decía. pena, es que tengo un problema acá. Ajá. Bueno, por acá decía de la instrucción del profesor. Entonces yo voy a inventar, voy a recordar lo que el profe me dijo. The exam is going to be on June the 4th. ¿Cierto? Yo lo puse entre comillas, ¿sí? Porque fueron las palabras exactas del profesor, ¿sí? Y luego, pues ya me queda más fácil reportar lo que está entre comillas. Ya no digo the exam, sino que digo quién lo dijo. My teacher said that the exam, este is, lo cambié por was, going to be on June the 4th, ¿sí? Para algunos será más fácil crear primero el discurso directo y luego el discurso indirecto, como lo quieran realizar. O también reportando las preguntas, como Jamie lo menciona. ¿Sí? Vamos a inventarnos una para esta número 7. Do you remember some of the promises from a politician in your region? Entonces vamos a inventarnos por acá una de las promesas de un político. El cable aéreo. Ok, entonces vamos a colocar ahí. I will construct the air cable system. ¿Sí? Ese sistema de cable aéreo. I will construct the air cable system. ¿Quién dijo esto? The politician, ¿cierto? Un político. Politician,
¿cierto? Esto lo dijo el político, ¿sí? Entonces, a la hora de reportar, yo voy a decir, por aquí abajo, the politician said that, ¿cierto? El político dijo que él, ya no digo I, sino he, ¿sí? Ese will, ¿por cuál cambia? ¿Se acuerdan? Ese will siempre cambia por would. Okay. The politician said he would construct the air cable system. Yes. Okay. Claros con ese ejemplo que hicimos acá. Si nos queda más fácil, nos podemos inventar, entre comillas, lo que dijo alguien y ya luego lo reporto. Si te queda bueno, más profe. sencillo, si te queda más sencillo reportar la pregunta, como lo vimos con if y con whether, ¿sí? No va a haber tampoco ningún problema. Teacher, ¿Sí? teacher, estas dos que usted, oraciones que hizo ahí, ¿son dos respuestas o esa es la respuesta de I will construct the arc current system? Sí. A ver, la número 7, la respuesta es, the politician said that he would construct the air cable system. ¿Sí? Pero ¿qué hice? Entre comillas coloqué lo que estoy reportando. ¿Sí? Para que no me quede... A ver, si yo escribo esta segunda parte, si yo la escribo de memoria, es porque en mi cabeza yo hice toda esta primera. I will construct the air cable system. ¿Para qué la escribí? Para que nos quede más fácil mirar lo que alguien dijo y luego reportarlo. ¿En qué contexto? Tomando la pregunta. ¿Sí? Esta pregunta me pone a mí en el contexto de un político en mi región. ¿Sí? Este político en mi región dijo que yo construiré el sistema de cable aéreo. ¿Sí? Y la respuesta, la que yo necesito, la que yo quisiera ver es esta que dice, the politician said that he would construct the air cable system. Si hacen las dos, no hay ningún problema. Yo voy a saber que están reportando eso que está ahí. ¿Listo? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra que quisieran revisar? 9, 10, alguna de esas que hay por ahí. Profe, la número 9. Miremos entonces esa número. Ay, profe, ¿me deja ver la séptima? Ah, yo la voy. Vamos a ver si funciona. No, no funciona el control Z. Pero bueno, igual ahí está grabado. Eri, yo se la mando, Eri. Ahorita la puedes volver a revisar. Vamos a ver la número 9. Do you remember the instructions from your last doctor's appointment? ¿Qué contexto tenemos acá? Estamos pensando en la última vez, ¿sí? La última consulta con el doctor, la última cita con el doctor, ¿sí? Entonces yo por aquí me voy a inventar, voy a utilizar aquí otra vez Zoom, me voy a inventar qué fue lo que me dijo el doctor, ¿sí? Para que nos quede más fácil. Entonces, you should stay at home, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? El doctor, ¿sí? Me inventé que el doctor me había dicho, usted debe quedarse en casa. ¿Listo? ¿Cómo le cuento a alguien lo que me dijo el doctor? Bueno, puedo decir the doctor o puedo decir my doctor, ¿sí? En el caso de que quieras llamarlo así, mi doctor. My doctor said that I should stay at home. ¿Listo? Y ahí quedó la respuesta de la número 9. ¿Por qué? Bueno, should, ya vimos en esa clase que no cambiaba. Ese should se va a quedar igual en presente y en pasado. ¿Ok? ¿Te acuerdas de la instrucción que te dio el doctor en la última cita? Mi doctor dijo que yo debía, ¿sí? estar en casa. ¿Listo? Entonces, esa pregunta me puede servir a mí de contexto para yo dar una respuesta. ¿Ok? Teacher, Te escucho. ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo? Number 8. Do you remember the last word from Jesus Christ? Buena pregunta. A ver, yo me acuerdo. Ya. Esa que dice que... Ay, ¿cómo era? Perdónales porque no saben lo que No, es. no. Antes...
¿Cuál era? Espera, la tengo aquí. No me acuerdo si fue Padre o fue Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, algo así. Me acuerdo de No, la profe, película Dios de mío, Semana ¿por qué Santa. nos has abandonado? No, la última. No, él iba a No, la morir ya y él última, dijo, es en la tus manos última. Ay, encomiendo mi espíritu. Sí, menos Esa mal sí mi mamá no me estoy segura escuchó. que Roosevelt la sabe. sí, no, me acuerdo de esa por la Sí. película de Mel Gibson. La película de Mel Gibson que estuvo genial. Y creo que ese sí fue el último diálogo de ese actor. Sí. Podemos En tus hacer manos esa, encomiendo. profe. Sí, claro, vamos a hacerla por acá. Do you remember the last words from Jesus Christ? Entonces, yo puedo empezar, ¿sí? Como ya sé las palabras, vamos a anotarlas por acá, ¿sí? Lord, in your hands, I commend my spirit. Yes. Yes. Algo así sería. No sé si es command o si es give, pero bueno, vamos a dejarlo así. I commend your spirit. Entonces, por aquí empiezo con la persona que dijo eso. Entonces, Jesus Christ, yes, said. Recuerden que ese that yo lo puedo omitir. Jesus Christ said to the Lord, yes, Lord, said, a ver, ¿cómo? No omitamos el that. Jesus Christ said that the Lord, ¿cómo me refiero al Lord? He or it. That he commanded, yes, his spirit to the Lord, yes. Jesus Christ said that, puedo separarlo con coma si quiero, that he commanded his spirit to the Lord. ¿Ya? Yo por aquí puedo colocar una coma. ¿Listo? Así podría ser una de las opciones. ¿Sí? También podríamos reportar la pregunta. Si lo hicieron así, no hay ningún problema. Si lo hicieron como está este ejemplo, tampoco hay ningún problema. Jamie, de pronto tú ya habías hecho esta número 8. Sí, señor. ¿Y cómo quedó Ay, la tuya? perdón, Jamie. ¿Cómo? Perdón, Jamie. ¿Cómo quedó la tuya, Jamie? Puse, he asked me if I remembered the last words from Jesus Christ. Ajá, perfecto. Lo que tú hiciste fue reportar la pregunta y está perfecto porque eso también lo vimos en clase, ¿sí? Habían dos maneras de hacerle, como les dije al principio. Una es reportando la pregunta y la otra es contestando esa pregunta con discurso indirecto, ¿sí? No hay Sí, ningún yo problema. todas las hice así. Se vale. ¿Ok? Profe, Te escucho. Fernando, creo. señor, gracias. Yo lo hice así. No sé si usted me lo vale. Bueno, le voy a decir. Que me if I remember the last word of Jesus Christ. Claro, está bien. Así funciona. Tú también reportaste la Sí, pregunta. exacto. Ujú. Ajá. Tú dijiste, él me dijo que si yo recordaba las últimas palabras de Jesucristo, también se puede hacer así. ¿Listo? Ah, bueno, Yo puedo tomar listo. la pregunta como contexto o puedo responder la pregunta con discurso indirecto. No va a haber ningún problema. ¿Sí? Porque Ok, en las dos formas estamos practicando el discurso indirecto, ¿sí? Lo que se llama reported speech. ¿Ok? ok, Bueno. gracias. ¿Alguna otra página de aquí que nos falte por revisar? De las anteriores. Profe, hasta el momento van entonces 3 páginas nada más del módulo. Sí, llevamos esta Nos faltan 7. de acá, ¿sí? Esta que la acabamos de revisar, esta que nos queda el día de hoy, simplemente con had been, es decir, Ah, sí, pasado, esa ¿sí? es más fácil. Y vamos a meternos con los question tags. Profe, ¿Sí? la primera página la hicieron en la clase pasada. Empezamos a revisar algunas. Pero esta sí son un poquito más sencilla porque ya tenemos que reportar. Por ejemplo, I read a book per month. ¿Quién dijo esto? James, ¿sí? O James. James Excepto said las that pueden he dividir read, el módulo hoy. he read a book per month. Sí, aquí es un poquito más sencillo que solo debo completar con ese discurso indirecto, con ese reported speech.
Profe, mira que yo esa primera la tengo como Dad did read a book month. Me Per. quedó mala. Vuélveme a leer. Dad did read a book month. Tú utilizaste did. D-E-H. Ok. He said that he Yo lo utilicé así, no sé si estará the bueno. book per month. Dad did read a book month. Per month. Así. Así. Ah, Bueno. no, pero that, con that. Ok, he said that. Ese that, como sabemos, ya Ajá. se puede omitir, ¿sí? Si lo omites ok. o no lo omites, no hay problema. De pronto, ¿sí? Aquí necesitaríamos saber qué libro, ¿sí? Entonces, para no Ujú. colocar qué libro, yo coloco a, ¿sí? Ah, That he ok, read a profe. book per month. Porque No, entonces a corregir. si coloco de, ya tendría que Ujú. decir de pronto el nombre de English book, por ejemplo. The English book per month, para decir Ah, cuál es. ok. Esto quedaría así. That Ok, he read a book teacher. per month. ¿Sí? Gracias. Aprovecho de una month. vez. Si en el quiz les llega a salir alguna parecida, ¿sí? Habría que escribirla desde el inicio, ¿sí? Porque en el sistema pues no van a saber que fue James, ¿sí? En ese ¿Cuándo es quiz el que yo les quiz? hice. Vamos a hacerlo la semana del 4 de junio, ese jueves, ¿sí? Vamos a realizar ese quiz sobre los temas de inglés 5. ¿Listo? De la misma manera que hicimos el anterior, ¿sí? Para que ustedes entonces le echen una revisadita a todo esto. ¿Listo? Vamos entonces ahorita a Profe, otra meternos. pregunta. Erika, te escucho. ¿Sí era? No. Erika o no. Natalie. Natalie. Sobre ese video que había comentado antes, ¿eso es para cuándo? Video. Trata de recordarme otro poquito. ¿Cuál video, Nata? Ah, profe, no, eso debe ser en otra clase. Ok. No sé de qué video me hablas. De pronto, si me recuerdas. Usted nos Ah, había entonces, dicho que sí, el sí, nivel, sí. no, Tuvo en que ser serio, entonces en el otra nivel clase. 5 es el módulo, un Ah, ok, video, ok. el Sí, quiz sí, y sí. la Claro, autoevaluación. Ay, claro. Jenny, Pero, Jenny. No, sí, no. amor, después Ese nos sale video, y nos claro, coge, claro. vea. Sí, no, tiene razón. Pero más que video, sí, puede ser una presentación. Sí, yo les iba a mencionar eso en la clase antes del 4 de junio, ¿cierto? Porque tenemos plazo hasta el 8, creo, hasta el 8 de junio para subir todas las notas, 8 o 9 de junio más o menos. Entonces les iba a dar esos últimos días para que hicieran esa entrega final. Pero bueno, hablemos de una vez. El video, Ay, tan bello el profe. entre comillas, es un video donde ustedes escogen uno de los temas de Inglés 5, ¿sí? Y lo utilizan. Por ejemplo, si alguien escoge el tema de Reporter Speech, ¿sí? Va a grabar, o bueno, va a hacer una presentación de PowerPoint con un audio. No necesariamente tienen que estar ustedes en pantalla, ¿sí? No necesariamente. Pero entonces, si alguien escoge Reporter Speech, hace una presentación sobre promesas de políticos, ¿cierto? Entonces, tal persona dijo que iba a construir el cable aéreo, ¿sí? Y con una foto que haga referencia a eso, si escogiste Reporter Speech. Si escogiste pasado progresivo, este que acabamos de ver. Ah, sí, profe, eso le iba a decir. Si escogiste bueno, entonces me cuentas algo del pasado. Por ejemplo, yo había estado estudiando inglés cuando el seminario empezó y colocas una fotico del otro curso de inglés que estabas haciendo. Yo había visitado Cartagena cuando, a ver, por decir cualquier cosa, cuando se firmaron los tratados de paz. ¿Sí? Entonces colocas una foto de ti en Cartagena y otra de los acuerdos de paz, ¿sí? Como mostrando esa diferencia entre la acción que sucedió primero y lo que sucedió después, ¿sí? Si escogiste los question tags, esto todavía ya nos vamos a meter a ver los question tags. Haces una entrevista pequeñita, ¿sí? Puede ser en PowerPoint o como tú decidas hacerla, donde utilice los question tags, ¿sí? Sabiendo que uno es positivo, el otro es negativo, ¿sí? El tema sería, si escogiste
alguno que ya hemos visto, pues empezarlo a trabajar. Si no quieres escoger todavía un tema, esperar a que veamos todos los temas y ahí sí, escoger uno, ¿sí? Por eso quería de pronto hacerlo al final, para que ustedes tuvieran como más amplio el panorama. Pero hasta el día de hoy ya hemos cubierto 3 temas que les pueden funcionar. ¿Listo? Profe, y si por decir pudiéramos coger, por decir 2 por cada cosito, pues ya Sí, sería personal. sí, eso ya, exacto. Si quieres trabajar Tan de pronto bello. presente y pasado, no hay Profe, ningún problema. ¿me puede porfa admitir de mi teléfono que se va a... Listo, ahí le di admitir por ahí. Bueno, entonces, Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón, antes de sí, continuar. te escucho. De las clases anteriores, ¿qué trabajos debemos de presentar fuera de ese listening que usted nos dejó? Es que no recuerdo el Dios santo, Ay, Espíritu Texto qué guía, misericordioso. solo pecado. texto guía. Mío, Solo el bendito. módulo. Calma que Rosbel solo está Niño. preguntando. Solo texto guía, Rosbel. Solo texto guía. Ok, Yo lo Pero demás, déjelo quieto, bro. lo demás ¿A lo usted dejo quién ahí, lo ¿cierto? llamó, Brian? Como práctica sugerida. Claro, yo sé que hay personas que están interesadas en seguir practicando, por eso les subo material extra. Pero habíamos quedado ya desde la primera sesión, ¿sí? Que vamos a entregar solo texto guía como prueba de evidencia para ese 30% del seguimiento. ¿Listo? ok, teacher. Bueno, voy Es entonces a que, dejar de compartir esta de acá, ¿sí? Y para que veamos la presentación de los tags questions, para ver qué es eso y cómo funciona. Bueno, por aquí ya deberíamos estar viendo la presentación. Profe, Daniela, es que tuve un problema con el iPad y la señal y yo no entendí lo del video. bueno, en general no hay que hacer un video en específico, no, tienes que seleccionar, ¿sí? Seleccionar uno de los temas de Inlinko y presentarlo ya sea con un video, ya sea con una presentación de PowerPoint, ¿sí? Ya sea con un audio de imágenes, ¿sí? Donde no necesariamente tú estés en pantalla, ¿sí? Pero sí tengo que grabarme hablando, o sea, sí va mi voz. Es una opción porque, por ejemplo, hay personas que hacen PowerPoint y le agregan los audios al PowerPoint, ¿sí? Hay personas que hacen el PowerPoint y graban mientras hacen la presentación desde su computador. No hay ningún problema en hacerlo de esa manera, ¿sí? Teacher, pero entonces hay como una cantidad de imágenes que vamos a tener en la presentación o no. Bueno, la cosa es que tienes que seleccionar primero el tema y ya dependiendo del tema, pues ya miraríamos qué vas a desarrollar, ¿sí? Porque como hay diversidad de opciones, ¿sí? Tú me dices, profe, yo voy a escoger tal tema y voy a hacer tal cosa. Entonces ya te diría que lo que hay que hacer, si escoges Profe, ¿y entre cuáles temas presentación, podemos elegir? Del módulo. entre todos los del módulo, todos los de inglés 5, ¿sí? Yo dejo esta instrucción para el final porque no los hemos visto todos, pero hasta acá ya podrías empezar a escoger reported speech, podrías escoger también presente perfecto progresivo. O sea pasado que perfecto me voy a grabar o bueno, voy a hacer algo como si estuviera dando una clase explicando un tema. Puede ser o puedes contarme una anécdota que te haya pasado, ¿sí? Puedes contarme. Ok, utilizando, por ejemplo, el Exacto, PAS. Ok. utilizando el tema como tal. Bueno. Ok, teacher, gracias. Bueno, listo. Entonces ahorita sí, hablemos de question tags. Tenemos, ¿qué es un question tag? Bueno, ese question tag tiene que ver con esas preguntas que van al final, ¿sí? De una oración, ¿sí? Al final de una afirmación, ¿sí? Yo lo que necesito con esos question tags es profundizar un poquito en lo que yo estoy hablando o muchas veces confirmar si la otra persona me entendió. En español, nosotros, a ver, un ejemplo de question tags en español, yo puedo decir como que ¿estás prestando atención o no? ¿Te gustan las matemáticas o es que me parece? ¿Sí? Son esas preguntas que van al final que buscan clarificar o buscan confirmar, reafirmar en algunos casos
que lo que estoy hablando es correcto o no es correcto, ¿sí? En inglés se llaman question tags y se manejan de la siguiente manera. Si tenemos por acá este ejemplo, it's windy today, ¿sí? Es decir que hay mucho viento el día de hoy. Yo quiero confirmar si ese día en realidad está con bastante viento o no. Entonces mi pregunta va a ser, isn't it? ¿Sí? Voy a tener una parte en oración y la última parte va a ser el tag. Ese tag, como les decía, me refiero a la pregunta pequeñita, la pregunta corta que va al final. ¿Sí? ¿Qué notan acá? Primero, it is está positivo, it is, ¿sí? Y la tag, es decir, el tag, la parte final, está negativo. It is, isn't it, ¿sí? It is windy today, isn't it? En este caso estoy buscando la confirmación de si el día está con bastante viento o no, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, aquí como les contaba, es esa preguntita corta que va al final. A positive sentences require a negative tag, ¿sí? Lo que veíamos acá. Si esto está positivo, yo voy a saber que el tag es negativo. Si aquí dice it is, en el tag va a decir isn't it. Ese is de positivo se va a volver negativo. Y por el viceversa, si la oración es negativa, el tag va a ser positivo. De la siguiente manera. Vamos a tratar de escribir por acá un ejemplo donde podamos hacerlo the other way around. It isn't Sunday today. Is it? ¿Sí? Por aquí tenemos it isn't Sunday today. Is it? En la oración yo tengo un verbo negativo, isn't. El tag, por lo tanto, debe ser positivo. It isn't Sunday today. Is it? Aquí también estoy buscando confirmación de que alguien me confirme si es domingo o si no lo es. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Ok, el punto principal sería diferenciar que cuando uno es negativo, el otro es positivo. Cuando el otro es positivo, el uno es negativo. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito entonces por acá. Pero, teacher, pero entonces la reafirmación va a ser siempre así en esa it o hay otras Claro, opciones depende. Claro, aquí porque estamos utilizando it, pero también puedo hablar de she. cosas. She is beautiful. She is beautiful. Isn't she? ¿Sí? Ella es hermosa o no lo es. Depende también de lo que estemos hablando. Entonces, como les decía, uno de los usos es para clarificar, ¿sí? Clarify information. We study English, don't we? Estudiamos inglés, ¿o no? Rafa is singing at the party, isn't he? Por aquí tenemos is, por aquí isn't. No se me confundan acá. I am your teacher, aren't I? ¿Sí? El sentido común me dice que está mal, pero ya vamos a ver por qué respondimos con aren't, ¿cierto? Aquí dice I am, aquí sería I'm not I, ¿cierto? Según esa lógica, pero ahorita vamos a ver que hay una reglita para ese aren't I. Rafa is singing at the party, isn't he? We do study English, don't we? Recuerden pues que cuando estamos hablando en presente, ese do yo lo puedo omitir, pero siempre va a estar aquí después del sujeto. We do study English, do positivo, entonces el tag debe ser negativo, don't. Otro uso para concordar, para reafirmar, ¿sí? Lo que hemos dicho sobre alguien. You are falling asleep, aren't you? The party was a lot of fun, wasn't it? I didn't win the lottery, did I? ¿Sí? Siguiendo entonces la misma lógica, negativo, positivo, positivo, negativo. ¿Ok? Vamos a trabajar las reglitas. Vamos a saltarnos. Estas son las reglitas que yo les mencioné. Cuando hablemos de tags, cuando hablemos de esas preguntas que van a ir colgadas al final de las oraciones, yo tengo que tener en cuenta estas 4 reglitas.
Primero, siempre que yo vea I am, el tag va a ser aren't I, ¿sí? Esto es una reglita de las question tags, ¿sí? Para no utilizar la negación de ese am, simplemente con aren't. I am your teacher, aren't I? Yes. No tiene lógica de acuerdo a lo que hemos visto, pero para el tag esta va a ser la condición, ¿sí? Siempre que yo vea I am, voy a utilizar aren't I. The second rule, rule number 2, let's, siempre que yo use let's, yo debo utilizar el tag shall we, ¿sí? Ese shall es como debemos nosotros. Let's go to the cyber, shall we? Vamos al internet, vamos al ciber, debemos ir. Let's go to party, shall we? ¿Sí? Hay algunos tags que no se responden, otros sí se responden, de acuerdo pues a lo que nos estemos refiriendo en el contexto en el que estemos, ¿sí? Si quiero clarificación, se debe responder el tag. Si estoy confirmando, no debo responder el tag. Fernando, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, profesor, gracias. La primera dice, o sea, la traducción, yo soy su profesor, y ahí, ¿qué es lo que traduce? ¿Qué quiere decir? Aren't I sería como, o no lo soy, yo soy su profesor, o no lo soy, solo que Ya. la negación la vamos a hacer con aren't. Siempre que yo vea I am, voy a negar, voy a hacer el tag con aren't. ¿Okay? Number 2, siempre que yo vea let's, voy a utilizar el tag shall we. Siempre que yo vea imperativos, ¿sí? A ver, ¿saben de pronto a qué les suena eso de imperativos? Imperativos, como esos niños que Como juegan. órdenes. Ajá. Algo rápido. Ok. Los imperativos tienen que ver con comandos, ¿sí? Casi que órdenes, ¿sí? Cuando tú utilizas un command, es como un requerimiento, algo que tú quieres que alguien haga, ¿sí? Siempre que yo utilice un imperativo, es decir, entre comillas, una orden, ¿sí? El tag va a ser will you, ¿sí? Entonces, un imperativo, un command, sit down, ¿sí? Siéntate. ¿Lo harás? ¿Sí? Close the door. Will you? Yes. Go to the supermarket. Will you? ¿Sí? Siempre que esté hablando como con ese tipo de órdenes, de imperativos, el tag va a ser will you. Y por último, siempre que utilicemos las palabras nobody, never, hardly, ¿sí? Lo que son frecuencias, ¿sí? El tag va a ser did they, ¿cierto? Nobody went to the party, ¿sí? Resaltando que el tag debe ser positivo, ¿sí? Siempre que yo vea nobody, never, hardly, always, sometimes, etcétera, etcétera, el tag debe ser positivo. En este caso yo utilicé did porque estamos en el contexto de pasado. Nobody went to the party, did they? Este went y este did son de pasado. Hagamos otra en presente para que ustedes vean cómo funcionaría. I never visit my family. Yes. No ve nada, profe. I never visit my family. Do I? ¿Sí? Yo voy a imaginarme que por aquí está el do. I do never visit my family. El tag debe ser positivo. Este último de acá. Fernando, ¿tenías alguna duda? No, bueno, ese Harley, ¿qué quiere decir? Harley. Hardly se refiere, tiene un sinónimo, puede ser parecido a rarely, como a rara vez, casi nunca. Ese hardly. Ok. ¿Sí? Casi nunca. Okay. Okay. I never visit my family. Do I? En este caso, el tag es positivo, do I. Y en ese también es positivo, did they. ¿Por qué es positivo? Porque tengo nobody, porque tengo never, hardly, o en general alguna palabra que tenga que ver con frecuencia. Hagamos otra. Teacher, pero
He También was. la pregunta se utiliza diferente porque pues arriba que la respuesta dice aren't I. Ese aren't Pero I. entonces la pregunta sería diferente. No, ese aren't I siempre va a existir cuando yo tenga I am. ¿Sí? Es simplemente regla. Ah, ok. No Cuando vamos hablo a de tener yo en cuenta solo, como que si sucede tal cosa, no. Siempre que yo vea I am, voy a decir aren't I. ¿Sí? Siempre que yo vea let's, el tag va a ir con shall we. Siempre que yo tenga una orden, un comando, un imperativo, voy a acompañarlo de will you al final. Y siempre que yo tenga nobody, never o alguna palabra de frecuencia, el tag debe ser positivo. Did they, do I, ¿sí? Por acá tengo otra. He was never invited. Was he? He was never invited. Él nunca fue invitado. ¿O sí? ¿Sí? Aquí tenemos was positivo, ¿sí? Y la regla sería que aquí fuera negativo. Pero ¿por qué no lo estoy poniendo negativo? Porque tengo la palabra never, ¿sí? Siempre que yo tenga palabras como never, como hardly o como nobody, el tag va a ser positivo. ¿Listo? Siempre lo contrario. Sí, siempre lo contrario, Siempre a menos que tengamos never, hardly o nobody o alguna palabra de frecuencia. Vamos a tratar de echarle un vistazo a estos ejercicios para ver cómo nos fue con esa explicación. Number one. A ver, aquí utilizo ¿cuál? Vamos a utilizar el de PowerPoint. Vamos a escribir con la pluma de PowerPoint. Number one. You have called the movers. Tú llamaste a la mudanza. ¿Cuál será entonces el tag para esa número 1? You have. Have you, the F. The F. You have called the movers. Positive and positive. Ah, no, sería negativo. Sería Exacto. negativo. Profe, Sí, la- positivo la- negativo. Haven't you. Okay. ahí You es. have called the movers, haven't you? Number 2. They are coming tomorrow. They are coming tomorrow. Aren't they? This, number 3. This isn't going to be cheap. Isn't. La D. La D, profe, la D. That is, yes. Isn't it? This isn't going to be cheap. Isn't it? Yes. Number 4. You haven't finished packing. You haven't. Haven't you, Haven't, negative. Tendría que ser algo positivo. La F. La F. We La que don't. dijeron ahora. We don't need any more boxes. We don't. We don't. ¿Dónde está? Do Profe, we. la B. La B. La B. Do we? Pablo is Dios going mío, to, que esto de puntos, que esto de puntos. Pablo is going to help us. O sea, is he. Ese no es Aren. No. Pablo is. Isn't he? Ah, no. Isn't he? Isn't he? Yes. We can put some things in storage. We can. Can we? La A. La A, profe. Positive and positive. Oh, Ay, no. K. La K. Okay. Positivo con negativo. Jack isn't buying our bookcases. H. H. Is La it? C. Okay, Fernando, C. correct. Is he? Number 9. We need to disconnect the phone. We La need to última. disconnect the phone. Are they? No. No. ¿Qué nos imaginamos que está por acá? La A. La A. La A. Can we? No. Can we? No, es el negativo. La última. Debe ser negativo. Aren't they? Are they? Estamos hablando de we need. We need to disconnect the phone. Sea
Y yo voy a recordar. Ese era, La J. Ok, ese era la ok. K. Por allá. La J. La J. Ok. Don't we. Yo voy a imaginar que aquí entre we y entre need va el do. Sí. We do need to disconnect the phone, don't we? Number 10, the movers aren't packing the books for us. Aren't. Are they? Are they? Eso está... Are they? Okay. Are they? Okay. Are they? Ay, Dios Ahora mío. lo importante de esos sonidos bien pronunciados. Are they? Okay. Next. We can't. Negative. We can't. Hey. Ay, qué difícil es. Dios mío, no sé. Can we? Yes. And finally, moving is hard. Moving is hard. It. Is it. La H. Is it? Okay. Is it? Is it? Is it? Okay. Bueno. Profe, mire cómo estuvimos de juiciositos. Bastante Felicito. interesante. Muy, muy bacano. Profe, no lo vaya a pasar. A tomar una foto. Tómelo en pantalla, Ok. muchachos. Por... Igual ahí nos queda la grabacióncita para que lo vamos a mirar si necesitamos. Líneas perfectas, como ustedes pueden ver. Adelantarlo. Bastante estéticas esas líneas. Bastantes claras. Jamás había hecho líneas de esa, pero bueno. Ok, ready. Yes. Gracias, sí, yes. Ok, vamos a borrar por acá. A borrar las líneas que hicimos, ¿sí? Para que no se nos vayan a quedar ahí. Bueno, so we can continue. Tenemos otro ejercicio de question tags. Listo, vamos a ver cómo nos va con esto. Tenemos, think about question tags for these statements. ¿Sí? Aquí vamos a completar con un question tag. Si aquí dice I am right, el question tag debe ser Aren't I. Aren't I. Si el question tag, a ver si ustedes lo ven por ahí. Bueno. Number 2, you have been working late. You have, el tag debe ser Haven't you? Haven't you? Okay. You haven't got a pen by any chance? Haven't you? Have you? Have you? Positive. Let's have a break. Let's. Haven't. Ese sería... Aquí Shall not exacto. No ¿Cuál voy a tener en cuenta? ¿Voy a tener el let's o el have? el let's. El let's. Pero no sería... Siempre que voy a como- utilizar let's, el tag debe ser shall we, porque tenemos la palabra pasado. let's. No necesariamente, siempre que veamos let's, voy a utilizar shall we. ¿Sí? Shall. No me va a interesar el futuro, pasado, lo que sea, solo shall we. 5. Sit down a moment. ¿Será eso una orden? ¿Será eso un comando? Es una orden. ¿Cuál era la orden? Entonces, ¿Cuál era el de la orden? Will. will, only will, solito will. No. ¿Va acompañado de Will. qué? Will, Do, no. will do. Casi. Will you? Will it? Will you? Will you? Ah, sit down a moment. You. Will you? Yes. You met, esto ya está en pasado. You met your friend in Paris. You met your friend in Paris. You met está en pasado. ¿Sí? Es ¿Cuál será? did. Exacto, Didn't. exacto. Es el auxiliar de pasado. Didn't. ¿Sí? Yo me voy a imaginar que aquí entre you y entre me está el auxiliar. Entonces, yo puedo decir, you did meet your friend in Paris.
para que tenga de pronto más claridad, pero también lo puedo hacer así. You met your friend in Paris, esto es pasado y está positivo, lo pongo en negativo. Didn't you. 7, we are going to London on Saturday. We are. ¿Cuál será el tag? We are going to London on Saturday. Aren't we? Aren't we? You haven't broken that as well. You haven't. Have you. Have you. Have you. Siempre que el tag sea positivo, la parte de la oración debe ser negativa. Siempre que el tag sea negativo, la parte de la oración tiene que ser positiva. ¿Listo? El contrario de los demás. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Excellent. Okay. Sarah can't Fácil. play. Sarah can't play the tambourine. Sarah, Can you. she? can she? Can She. she? Can she? Sí, porque estamos hablando de Sarah. Let's go to a coxpa. Shell. O shall, ¿cómo es? Shall we? Ajá, shall Shall we? we. Shall we? Stop playing with yourself. Will you? Will you? Es un imperativo, casi una orden. We won't have a quiz today. We won't. La tercera Will go. La Go. tercera, Will la tercera es will. Will you? ¿Sí? Will you? We won't have a quiz today. We won't have a quiz today. Ese want es el negativo de Will. they go. will. The Entonces, will. They will. Will. Entonces, Will. Will you. will you? Will otra we. vez. Will we? Will Porque we. estamos hablando de nosotros. We won't have a quiz today. Will we? Yes. No one did the homework. No one did the homework. No one Y did. sí, ¿cómo es? Isn't. Isn't. ¿Será que es negativo? Por aquí tenemos no one. No one did. I did. Entonces, Didn't need. Did. did. Didn't. Ok, did they. Nadie hizo la tarea. ¿O ellos? ¿Sí? Nadie. Recuerden que cuando tengamos no one, cuando tengamos never, hardly, ¿sí? Algo que me hable como de la frecuencia o del grupo de personas, ¿sí? Más que todo de frecuencia, nadie. Aquí esto es parecido a nunca. Nadie hizo la tarea, entonces did they. El tag debe ser positivo. Aquí me preguntaron ahorita, el tag debe ser will you, porque estamos hablando de un imperativo, casi una orden. Tomorrow isn't Halloween. Tomorrow isn't Halloween. Is it? Is it? Perfect. It. I am not being fooled. I am not. Aren't I? Ok, pero resulta que aquí tenemos not. Entonces, Entonces, Are I. okay, I am not being a fool, are I? Yes. I'm not being a fool, are I? Yes, there isn't a pool here. There isn't a pool here. Is it? Is there? Okay. There isn't a pool here. Is there? ¿Sí? El positivo de there isn't es there is. Como estamos formulando el tag, cambiamos la posición is there. There isn't, is there. ¿Ok? Bueno, es también de práctica, bastante práctica, ¿sí? Para tratar de afianzarlos. Esto no estoy seguro si está en el texto, esto sí está en el texto guía. Esta está en el texto guía. Simplemente tenemos que encerrar, subrayar, ¿sí? Lo que ustedes consideren pertinente a hacer por acá
en este ejercicio. Yo voy a colocarle una marquita a la respuesta correcta. Number one, este está en el texto guía por si lo quieren ir completando de una vez. Tenemos, it is next to the supermarket. Done it or isn't it? Isn't it? Isn't Fruta. it? Isn't it? Isn't it? Okay. You have met my brother before, don't you? Or Haven't you? Haven't you? He was born in 1970. No, Didn't it. he? Or wasn't? Wasn't he? Wasn't. Wasn't. Aquí está. Sí. Positivo. Oh, negativo. sí. Bella, Pasado, sí. Bella can help. Can she or doesn't she? Can she? Can she? I am right. Am I or aren't I? Aren't I? Aren't I? Aren't. Yes. You can't drive down your road. Can't you or Can can you? you? Can you? Positive or negative? Can you? Uh-huh. Remember, can, it can't. Yes, positive versus negative. 7, they won't be late. Will they or are they? Will. Will they? You are coming tomorrow. Aren't you or do you? La Aren't primera. Aren't you? Yes, aren't you. Aquí vemos de pronto lo que se llama discurso conectado, ¿sí? Connected speech. Y es donde yo junto un sonido con el inicio del otro. Me queda bastante difícil decir aren't you. Yo digo aren't you, aren't you. ¿Sí? Junto el sonido de la T con los demás. ¿Sí? Will they? Can you? Aren't I? Wasn't he? Haven't you? Isn't it? ¿Sí? Aquí me queda complicado separar la T, ¿sí? Isn't it, yo digo isn't it, yes, isn't it. ¿Claro está ahí? Yes. Yeah, Ok, bueno, yeah, all y right. entonces, perfecto, voy a borrar por acá, estos que están acá, para que miremos entonces qué nos queda faltando del texto guía para resolver. Creo que hay otro en el texto guía, si no estoy mal. Yes. Ahí en la parte de abajo. Ajá. Check your grammar gap fill. Check your grammar. Yes. Gap fill quiere decir Jenny el espacio, gap fill. So, we have 10. Let's work on the first 4. Number 1 to number 4. It is a lovely day. Isn't it? Okay, voy a cambiarle el color aquí a la letra para que vuelva y se vea en otro color. It is, entonces el tag es Isn't isn't it. Isn't it? Aquí ya tengo el it. That pasta wasn't very good. Is Was it? is Was Was it? it? Ok, pasado y pasado. Negativo y positivo. así. He didn't wash up. Él no se lavó, él no se limpió. it? Did Did he? he? Did he? You couldn't. Could you? Could you? Ok, lo que hablábamos ahorita, conectamos los dos sonidos. Could you? Yes. Could you? Did he? Was it? Isn't it? Listo. Number 5. I'm going in your car. I am. Aren't I? Aren't I? Ok. Ya nos queda entonces terminar. Will you? Por acá. Number 6, number 7, 8. Aquí tenemos pasado, entonces aquí ya sabemos qué es. Didn't Pasado. you? Didn't you? Ah, Did you? Didn't. pasado positivo, pasado You. negativo. ¿Sí? Didn't you? Number 7. She is or she has? She hasn't. She has. Aquí dice she has porque sigue un participio. Entonces aquí hasn't, como me decían ahí, hasn't she. Eats, está en presente. He eats meat. Doesn't he? Doesn't he? Claro, porque estamos hablando de presente, entonces tengo que recordar do o does. Positivo, do, negativo, don't.
positivo does, negativo doesn't. En este caso, aquí está positivo, entonces aquí debe ir negativo. Doesn't he. Number 9, they are coming tomorrow. They aren't. Aren't they? Y you have been to Paris. Haven't. Haven't you? Yes. Haven't you? Ok, chicos, este entonces es el momento, ¿sí? Para que ustedes me den a conocer entonces qué preguntas, comentarios o dudas nos quedan sobre lo que hemos revisado el día de hoy. No, profe, la clase más complicada ha sido como la primera, enredadita un poquito nada más. Sí, ese reported speech es complicado porque tengo que tener en cuenta los cambios que yo voy a hacer, ¿sí? Los cambios que yo voy a hacer en cuanto a lo que dijo una persona, ¿sí? Y lo que yo voy a reportar, ¿sí? Lo que yo digo con mis propias palabras se llama discurso directo, lo que yo reporto se llama discurso indirecto, ¿sí? Es bastante práctica para entender cuál es la mecánica. Para el quiz les recomiendo entonces echarle un vistazo a los ejercicios de reported speech que tenemos en el texto guía. Esos los van a ayudar bastante. ¿Listo? ¿Algún otro comentario, alguna duda? No, pero Todo claro. Ok. Profe, una Fernando. pregunta. Qué pena, profesor. Yo no sé si usted ya lo dijo, no sé si los compañeros saben. ¿Esta vez vamos a llevar la carpeta de seguimiento o no? Si tú la quieres llevar, no va a haber ningún problema porque te va a seguir sirviendo, ¿cierto? Pero les voy a pedir solo el texto guía, ¿sí? Solo el texto guía. Si sigues con la carpeta de seguimiento, bastante bien. Me parece excelente. Ojalá la... Teacher, tengo una pregunta, pero pues no es de la clase, qué pena. La atención de la universidad es allá en la sede de la novena. Hasta donde tengo entendido, están despachando todas las dependencias vía WhatsApp, ¿sí? Voy a preguntar a ver si ahí... Necesito una carta así como para las cesantías, entonces yo fui hoy, pero a la 20, pues todo está cerrado, ¿no? Listo, no, escríbeme ahí en un momentico para yo compartirte la foto de contacto, ¿sí? Para que les escribas. ¿Listo? Ok, thank you. Muchas gracias. Bueno, chicos, thank you for coming on time. Goodbye. See you next time. Goodbye. Thank you very much. Okay. Bye. Descanse. Gracias, profe. Chao. Okay. Es hora de participar. Hay que hablar todos. Chao. Chao a todos, chao. Feliz noche, chao. Voy a cerrar por aquí, voy a cerrar para todos. Bye.